entonces yo digo un par de palabras solamente de arrancar. Tú inicias. Bueno, tú inicias, ok. Bien, buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar el acto de lanzamiento del libro Debates y Paradigmas de las políticas de droga en el mundo y los desafíos para Colombia, de Francisco Tumi. Quiero antes que todo mencionar que se han excusado los académicos Absalón Machado, Alcides Gómez, Iván Hernández, Francisco Azuero y los ministros Mauricio Cárdenas, Alejandro Gaviria, Aurelio Irragorri, Mariana Garcés, Cecilia Álvarez Correa y también Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Fernán Bejarano, entre otros. Entonces, el orden del día que tenemos, primero es el saludo del presidente de la academia, el académico Julio Silva Colmenares. Segundo punto, presentación del libro. Primero tenemos a Francisco Tumi, que va a hacer una presentación del libro, y después Hernando Gómez Buendía, que va a hacer un comentario sobre el libro. Finalmente tendremos un vino de honor. Entonces, primer punto, palabras de Julio Silva Colmenares. Buenas noches, bienvenidos a esta casa de ustedes también. Realmente para la academia es muy grato el evento que tenemos esta noche. Uno de nuestros miembros de número de la academia y miembro muy distinguido de nuestra Comisión de Problemas del Desarrollo presenta en esta casa su última producción intelectual, que, como decía nuestro secretario general, tiene que ver con políticas de drogas en el mundo y los desafíos para Colombia. Para nosotros es un orgullo que un académico produzca un trabajo de este tipo, y siempre obviamente son bienvenidos, y esta sala está abierta para las presentaciones de todos los trabajos de nuestros miembros. Entonces, nuevamente bienvenidos, y le doy la palabra a Francisco. Bien. Bueno, muchas gracias a la academia por el apoyo que me ha dado realmente para poder producir un libro de esta magnitud. Agradezco a toda la audiencia que está acá. En Bogotá no es fácil movilizarse. Y yo sé que yo soy muy buen mozo, pero creo que las drogas son más sexy que yo, entonces creo que eso va a atraer más gente. Bien, yo había hecho un PowerPoint para hacer una presentación, y le pedí a Hernando Gómez Buendía, compañero de niñez. A Hernando creo que lo conocí hace solamente 65 años, una cosa así. Vivíamos en la misma cuadra, íbamos al mismo colegio. Pedí que comentara el libro, y realmente él elaboró un documento que resume el trabajo que yo he hecho en una forma mejor que lo que yo hubiera podido hacerlo. Entonces le voy a pedir a Hernando primero
que haga su presentación y luego yo intento llenar algunos de los vacíos o presentar el PowerPoint lo más rápidamente posible, lo que yo tenía listo para mi presentación. Muchas gracias, Francisco, y buenas noches a todos, señor presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, señor secretario general, doctor Rubén Darío, señores académicos, señoras, señores, queridos amigos. En efecto, como dice Francisco, yo había preparado unas palabras escritas, entonces voy a dar lectura. Para quienes hemos acompañado y admirado al profesor Francisco Elías Tumi en su fecundo trasegar intelectual, es un motivo de especial satisfacción asistir al lanzamiento de esta obra madura y sin embargo refrescante, pedagógica y sin embargo polémica. Con la modestia que lo enaltece y con la precisión que lo distingue, Francisco escogió el título no muy taquillero de Debates y paradigmas de las políticas de drogas en el mundo y los desafíos para Colombia. Y esto es exactamente lo que analiza a lo largo de sus 15 capítulos y 368 páginas de texto, donde en lenguaje sencillo, sustantivo y directo aborda y encadena las preguntas, respuestas y propuestas sobre 3 temas de trascendencia indudable. Primeramente se pregunta el autor ¿por qué no hay diálogo? ¿O por qué el diálogo es de sordos entre prohibicionistas y antiprohibicionistas en materia de drogas? Y encuentra la respuesta en la incidencia irremediable de emociones y de visiones parciales sobre las creencias de todo ser humano. Esta respuesta se basa en los libros más fascinantes y más sólidos, que también, en mi opinión, han sido publicados al respecto. Desde la psicología moral, el libro de Johanna Haidt, Mentes rectas, por qué la gente buena se divide por religión y por política. Desde la psicología cognitiva, el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido y despacio. Y desde la teoría de la ciencia, los libros de Gastón Bachelard, En la formación del espíritu científico, y de Thomas Kuhn, en su celebérrima Estructura de las revoluciones científicas. Tumi avanza en este punto al añadir que las distintas disciplinas que se ocupan de la droga parten de nociones distintas acerca de qué es la verdad y usan métodos que, además de inconciliables, son intrínsecamente limitados, de suerte que los académicos tampoco pueden ir más allá del diálogo de sordos. Independientemente del tema de la droga, estas páginas de Tumi deberían ser lectura obligatoria en nuestras universidades y centros de pensamiento, porque a todos nos enseñan a ser menos arrogantes y a vigilar con mucho más cuidado nuestras propias creencias, los supuestos y los métodos de nuestras respectivas disciplinas. A partir de este marco conceptual, Francisco Tumi examina y en efecto demuele por parejo cada uno de los pseudoargumentos que proponen los prohibicionistas y los liberacionistas, porque unos y otros incurren en falacias, y en especial porque confunden condiciones o incluso coincidencias con causas, y porque seleccionan evidencias mientras ignoran otras evidencias. Concretamente, quienes critican las políticas actuales resaltan los altos costos del encarcelamiento, la policía, el sistema judicial, la erradicación de cultivos, la violencia y las mafias. Y quienes apoyan las políticas actuales argumentan que los costos del posible aumento en adicción que surgiría de una liberación del mercado serían mucho mayores que los actuales costos de la prohibición. Y cada cual tiene un menú de estudios de dónde escoger aquellos que satisfacen sus posiciones fundamentadas en sus intuiciones. En la segunda parte de su libro, Francisco adelanta un ejercicio enciclopédico
para deconstruir la historia de las políticas de drogas en el ámbito internacional. Comenzando por la, digamos, algo caprichosa clasificación de las drogas y la escogencia de aquellas cuyos usos no médicos están estrictamente prohibidos, e incluyendo capítulos tan novedosos como reveladores sobre las guerras del opio en China o sobre la prohibición del alcohol en Estados Unidos, el autor reconstruye críticamente los orígenes, evolución, contenidos, alcances y deficiencias del régimen internacional de control de drogas. Su texto muestra cómo las emociones o las moralidades, las presiones, por ejemplo, de la profesión médica o de la industria farmacéutica, e incluso lo fortuito, han sido cruciales desde su nacimiento y a lo largo de cada uno de los 5 subperíodos que examina en detalle. Muestra cómo ese régimen tiene muchos problemas, inconsistencias, insuficiencias, ambigüedades, pretensiones imposibles, dificultades de interpretación, y muestra cómo, sin embargo, ese régimen internacional de drogas podrá tener apenas cambios marginales. No soy un experto en el tema, en realidad yo no soy experto en nada, pero diría que las 177 páginas de Toomey sobre la historia, alcance y complicaciones del régimen internacional de control de drogas son los mejores que se han publicado en español y las que más pueden servir a los lectores de Colombia para entender por qué, cómo, dónde se encuentra y hacia dónde va el mundo en un asunto que ha marcado tan honda y tan duramente nuestra historia. Y en todo caso, estas páginas de Toomey son un baldado saludable de agua fría para los muchos que creen que el asunto es simple, y en especial para quienes, también desde Colombia, suponen que es factible un cambio radical de orientación en la política mundial sobre las drogas. Lo cual no obsta para que el propio Toomey identifique ajustes de alguna magnitud para que el régimen de control de drogas funcionara mejor o menos mal. Más flexibilidad para que cada Estado pueda atacar sus propios complejos narcocriminales. Un diálogo mejor entre las culturas sociocéntricas de Oriente y las culturas individuocéntricas de Occidente. Una mejor regulación de la salud. Un mejor control del lavado de activos. Y sin embargo, en el mundo real, lo único importante que podemos esperar es lo que estamos viendo con la marihuana. De modo que Colombia va a seguir envainada. Porque el tercer, o en verdad, el primer interés de Francisco Elías Toomey ha sido desde siempre entender a Colombia. Por eso, ya en los primeros capítulos, el autor examina con cuidado los intentos de explicar nuestra ventaja comparativa en coca y cocaína, es decir, los factores geográficos e institucionales, además de los accidentes históricos, que los distintos estudios han propuesto al respecto. Y Toomey concluye que por regla general los analistas comienzan por ignorar las evidencias contrarias a su tesis y acaban por achacar la responsabilidad del narcotráfico colombiano a fuerzas o procesos internacionales. Por eso Toomey propone un paradigma alternativo, donde no existe apenas una causa o una condición suficiente, sino que existen 2 condiciones necesarias, ayudadas por una serie de causas coadyuvantes. Dada la demanda mundial por sustancias prohibidas, primera condición necesaria, la oferta tiende a concentrarse en un país cuyas normas sociales multiplican las destrezas para llevar a cabo actividades ilegales. Y esta es la segunda condición necesaria. No son entonces la pobreza, la corrupción, ni la rentabilidad del negocio las que explican el predominio de Colombia en el mercado mundial de las drogas, sino la gran distancia entre sus leyes formales y sus normas informales, ayudada por factores como la geografía o los azares de la historia. Es sobre todo el fracaso de los mecanismos de control social,
empezando por la autorregulación de la conducta individual, lo que explica en realidad la especial vulnerabilidad de Colombia. En este punto para mí es difícil comentar el libro porque, como bien sabe Francisco, comparte sus inquietudes de fondo y estoy de acuerdo con casi cada una de sus tesis acerca de las peculiaridades y dificultades de nuestro tejido social en el intento de construir la modernidad, la democracia y el universalismo. Saludo y recomiendo entonces su capítulo sobre la raíz geográfica e histórica de nuestro modo especial de organización social, de lo que en algún momento bautizamos como el almendrón, con la adicción o el énfasis particular que esta vez hace Francisco sobre el mestizaje, sobre las migraciones campesinas o sobre las cifras históricas de la violencia, que tanto ayudan a entender por qué ese almendrón es la clave para entender nuestro enredo con las drogas y el enredo extendido de Colombia. Y como el libro se mueve entre el debate de las drogas y el enredo de Colombia, Tumi cierra su obra con 2 capítulos. Uno donde repasa y deshace los argumentos de tantos líderes de opinión que simplemente culpan al imperialismo de nuestra narcopesadilla o la explica a luz de muy malentendidos principios de teoría económica. Y otro capítulo donde concluye que la nueva Colombia no es tan nueva, sino que sigue atrapada en la trampa de la actitud conquistadora premoderna, de modo que no nos será fácil construir el Estado-Nación para la modernidad. No quisiera abusar de su paciencia, ni del honor que me ha hecho Francisco al invitarme a presentar su obra, madura, como dije, pero también deliberadamente controversial. Y como la presentación de un libro no puede ser su pedestal, porque se caería con él, sugiero un par de notas para la conversación que un escrito tan desafiante como este bien merece despertar. Me sorprende ser algo menos pesimista que Francisco en relación con el conocimiento y en relación con Colombia. Diría brevemente que los estudios de psicología moral, incluyendo el de Haidt, muestran por qué los humanos somos sensibles y damos prioridad a ciertos valores sobre otros, pero no tocan la cuestión propiamente moral de cuáles valores son más valiosos. Pienso entonces que sigue siendo posible y necesaria una ética deliberativa, precisamente basada en reconocer que hay valores distintos, como decir ahora la paz y la justicia, y que la madurez personal o social pasa por escoger de manera razonada entre aquellos valores contrapuestos. Añadiría que la psicología cognitiva de Kahneman precisamente consiste en detectar los errores que el cerebro ancestral o automático hace cometer al cerebro racional o consciente. De suerte que este autor, en efecto, reclama la validez y la posibilidad de la razón. Y sin obstar los obstáculos epistemológicos de Bachelard, ni la miopía de los paradigmas de Kuhn, evocaría la tesis de que las ciencias sí avanzan y que lo hacen mediante paradigmas más y más incluyentes, como decide en física el modelo estándar o la teoría de las cuerdas, el neodarwinismo en biología, la síntesis neoclásica de Samuelson o el crecimiento endógeno de Romer en este recinto, e incluso cabría decir que el paradigma alternativo de Tumi en materia de drogas. Me parece, en resumen, que hay escogencias, creencias y argumentos mejor fundados que otros, de manera que el diálogo de sordos en la droga no se debería tanto a los problemas del conocimiento cuanto al choque inicial entre dos moralidades, la del prohibicionismo, que solo ve un valor, y la de sus muchos críticos, que solo ven otros valores. De modo paralelo, las peripecias y complicaciones en la historia del régimen internacional de control de drogas tendrían todo que ver con el intento de aferrarse a un único valor en la mitad de un mundo que practica lo que Max Weber
llamó el politeísmo axiológico. En todo caso, el drama de una ética madura consiste en escoger deliberadamente entre valores, y de ese drama no deberíamos eximir a quienes pretenden gobernar a Colombia. Y en relación con Colombia soy menos pesimista, pero solo en el sentido limitado de que tal vez no somos el país más envainado de América Latina, o de que mal de los vecinos, consuelo de bobos. Esto se debe a que Francisco en este libro se ocupa sobre todo de los cultivos de coca, y por tanto de ahondar con mucho detalle sobre las diferencias entre nuestro modo de organización social, nuestro almendrón, y las sociedades campesinas más integradas del Perú y Bolivia. Por una parte entiendo yo que ya no somos el primer país cultivador de coca, y por la otra, que han cambiado el papel y es menor el peso de los narcos colombianos en el mercado mundial de cocaína, de modo que hoy los carteles colombianos son menos visibles o menos poderosos, quizás menos violentos. Por accidente o por esfuerzo de nuestras autoridades, diría yo que por una mezcla de ambos, parece claro que la extensión y gravedad del narcotráfico vienen disminuyendo de manera sostenida en Colombia, y que en su próximo libro Francisco podría ilustrarnos más sobre los parecidos y las diferencias entre Colombia y México, Guatemala, Jamaica u Honduras. Mientras llegue ese próximo libro, me resta agradecer su atención tan amable y el honor singular que me hace Francisco Elías Tumi, un intelectual público en el más alto y en el más exigente de los sentidos, que en este libro confirma su lucidez, su rigor, su honestidad intelectual, su saber universal y su amor desconsolado por Colombia. Muchas gracias. Bien, desde que estábamos en el colegio era muy difícil seguir, es decir, hablar después de Hernando. Hernando siempre era el mejor estudiante, sacaba el primer puesto. A mí me daban copas por espíritu deportivo. Entonces, a ver, sin embargo, a pesar de esto, yo quisiera decir, yo no tengo la capacidad de expresión que tiene Hernando, pero aún así me atrevo a hacer hacer tal vez una presentación que no he escrito, un poco más espontánea. En general, es decir, mi preocupación por el libro surge de 4 preguntas claves. La primera, hace mucho tiempo, casi 30 años, cuando yo era el jefe de la sección de estudios sobre Economía Internacional en el Banco Interamericano de Desarrollo y luego en la sección de estudios de industria, fue cuando Colombia empezó a concentrar el narcotráfico y a concentrar la industria ilegal de la cocaína. Y allí, básicamente yo no entendía por qué. Es decir, ninguna teoría de comercio internacional permitía pronosticar que eso sucediera. Es decir, ¿por qué Colombia tenía mucho menos competencia en los mercados internacionales de la cocaína, que es el producto más rentable, que en los mercados internacionales de productos menos rentables? Es decir, confecciones, flores, café, bananas, lo que ustedes quisieran. Es decir, ninguna teoría económica explicaba eso. A su vez, en Colombia, aparentemente, al comparar a Colombia con Perú y Bolivia, en donde en Perú y Bolivia el porcentaje del ingreso nacional generado por las drogas era mucho más alto que en Colombia, allí no había el grado de violencia que había acá. Entonces, la segunda pregunta era básicamente ¿por qué surge la gran violencia? Al avanzar en todo
este trabajo de drogas, cuando empecé a escribir y luego trabajar en las Naciones Unidas y hacer investigaciones, etc., empecé a sentir una gran insatisfacción con los discursos, en donde la gente simplemente no se comunicaba. La gente hacía afirmaciones, cada cual presenta su posición, y es un enfrentamiento, pero no es un intento de entender, es un intento de convencer. Y como eso no pasa, al final la solución termina siendo una solución de fuerza, el que el país más poderoso puede imponer, o el que en un país el grupo más armado puede imponerse. De ahí surge esta otra pregunta de por qué gente inteligente, educada y honesta, cuando se enfrenta a los mismos problemas, termina con respuestas totalmente diferentes y muchas veces opuestas, contradictorias. Y al analizar esos discursos, encontré esta confusión o este problema para determinar causalidad. ¿Qué genera qué? ¿Qué es causa de qué? Y yo creo que la forma en la cual yo abordo este problema es tratar de diferenciar entre factores que contribuyen a, o básicamente razones que se dan para algo, y las causas. Entonces, el libro, como bien dice Hernando, en parte son 3 libros distintos, 3 volúmenes distintos. El primero, que se concentra en responder la primera pregunta de cómo es que la gente piensa. El segundo, cómo es que se generaron las normas internacionales. Y el tercero, cómo es que Colombia se ha insertado en los mercados mundiales de drogas ilegales y las consecuencias que eso ha tenido para Colombia. El primer capítulo básicamente intenta analizar un poco la filosofía moral y la filosofía. Y lo que yo he encontrado allí es un consenso en el sentido de que la gente no es tan racional como el que la gente cree, y que todas las personas toman decisiones muy influenciadas por las emociones, sentimientos y sus vivencias. Y esas son emociones, y el papel de la razón en eso es básicamente justificar o validar esos sentimientos. Hay un grupo de personas especiales para quienes las cosas son muy importantes, algunos temas muy importantes, y en eso la gente tiende a tener lo que en inglés han llamado righteous mind, viene de right, es decir, de mente recta, pero eso tiene un concepto más allá de rectitud, es decir, es una rectitud moral, gente convencida de sus verdades y gente casi incapaz de cambiarlas. Yo creo que esas personas con esas características son las que se involucran, se incorporan a los problemas de la formulación de políticas. Es cierto también que la ciencia juega un papel importante, es decir, la parte de las experiencias de la gente, de sus vivencias, tienen que ver con su educación. Y obviamente la disciplina que la gente aprende tiene mucho que ver con la forma como la persona interpreta el mundo. Es decir, los sesgos que surgen en las profesiones son perfectamente claros. Un economista con mi formación, por ejemplo Alejandro Gaviria, quien lo cito acá, es un buen amigo mío además, okay. Es
la única solución es la legalización. Okay. ¿Sí? Mis profesores también eran de la Universidad de Chicago. Okay. Eso es cierto. Cuando uno habla con un politólogo, no, señor, el problema es de poder. El sociólogo, no, son las instituciones. El antropólogo, no, la cultura. Y así sucesivamente. El médico, no, nosotros debemos tener derecho, nosotros sabemos cuál es el efecto de las drogas sobre el cuerpo humano, entonces podemos decidir qué hacer. El abogado, la ley, etc. Entonces, en cada profesión surgen ciertos sesgos. Lo que pasa es que eso genera identidad. Y las cosas que generan, los temas que generan identidad, sexo, religión, nacionalismo, etnia, profesión, todas estas cosas son muy difíciles de cambiar porque están en la esencia de la gente. Y la gente interpreta el mundo a través de eso. Y eso es lo que uno encuentra con las drogas. En el caso de los paradigmas de Kuhn, bueno, es decir, eso implica, por ejemplo, que dentro de la ciencia económica hay grupos que trabajan con el mercado y escriben y se publican en revistas especializadas, leídas por ellos mismos, por gente como ellos. La gente que está en el marxismo tiene otras revistas, también especializadas, leídas por ellos mismos, y al final no hay interacción entre ellos, ¿no? Se crean grupos distintos. Entonces, el problema que yo he encontrado con esto es que cuando hay algo tan complejo como las drogas, hay un gran desafío para poder acercarse a la objetividad. ¿Qué es ser objetivo? Mi respuesta a esto, sí. Es que para empezar es importante separar lo que son causas en ciencia dura y lo que son simplemente razones. Si ustedes ven en causas en ciencia dura, Y es una f de x y estamos jugando billar y es predecible que si yo le pego a la bola hace esto y se vuelve a repetir. En la química pasa lo mismo. En ciencias sociales no sucede eso. Las razones son simplemente explicaciones de por qué la gente hace algo. Una razón, es decir, en una causa, la causa genera una consecuencia inevitable. ¿Sí? Si yo mezclo tales agentes químicos, yo obtengo ese resultado. Cuando hay razones, como pobreza, exclusión social, crisis económica y muchas más, imperialismo, lo que usted quiera, siempre hay una decisión de comportamiento de alguien. Es decir, hay un problema de comportamiento fundamental en las razones. Es por eso que la gran mayoría de los pobres no son criminales. La pobreza es causa de la droga. Un momentito, la gran mayoría no son. La exclusión social, etc. Esto implica que los problemas de drogas sean mucho más complejos. Y que la solución, si yo quiero acercarme a la realidad, debo intentar ser simplemente un extraterrestre curioso que neutralice los sesgos generados por sus condiciones específicas. Yo debo dejar de tratar de bloquear lo que soy yo. Si ustedes ven en el libro aquí tiene la foto mía, en la próxima edición posiblemente pongo esa. Okay. Bien. Entonces,
las características de los discursos de ambos lados en el debate básicamente están determinadas por las razones. ¿Sí? La gente selecciona razones. En inglés hay una frase muy simpática que es seleccionar las cerezas que se van a cosechar, cherry picking. ¿Okay? Y son perfectamente predecibles. Yo selecciono los argumentos que me gustan, etc. Pasa rápido porque esto estamos demorando mucho. Entonces, después de discutir eso, mi argumento, mi base es, pues, intento desarrollar un argumento sobre sociedades vulnerables. Es decir, las razones me identifican factores de riesgo en una sociedad. Es decir, el hecho de que haya una gran exclusión social, de que haya una crisis económica, generan riesgos de reacciones en donde un grupo de personas van a reaccionar en alguna forma que puede llamarse antisocial de acuerdo a algunos criterios. Esto lo que implica es que necesitamos identificar esas vulnerabilidades en las sociedades. ¿Qué hace que una sociedad tenga más factores de riesgo que otra? Y el problema de Colombia es que yo creo que por razones, como explico al final del libro, muy especiales de Colombia, termina siendo una sociedad profundamente vulnerable. Por eso mismo también, como todas las sociedades son vulnerables, también al final en el libro yo explico que Colombia no es necesariamente una aberración. Colombia puede ser simplemente un líder o alguien que va adelante de lo que puede pasar en otros países, porque la modernidad y la posmodernidad, en donde ya en la posmodernidad el Estado ya pierde poder. Caso de la FIFA, por ejemplo. Okay. Por un lado. Por otro lado, Transparencia Internacional también juega ahí. Es otro. A mí me puede gustar Transparencia Internacional y no la FIFA, pero eso es problema mío. Okay. En esos casos los estados pierden fuerza y allí se genera más vulnerabilidad en las sociedades. Entonces, la única solución que hay, en el fondo, es levantar las vulnerabilidades. Opuesto, en términos médicos más fáciles, es simplemente hay que fortalecer el sistema inmunológico de la sociedad para enfrentarse a un mundo en continuo cambio. Bien, ese es básicamente el modelo que se genera. Es cómo tratar de identificar las vulnerabilidades para poder levantarlas, para poder subir, para disminuirlas y hacer que una sociedad pueda sobrevivir mejor en un mundo continuamente cambiante. Bien, con relación a esto lo vamos a pasar bastante más rápido, la evolución, el régimen, bueno, el capítulo 4 tiene que ver con las drogas, se clasifican las drogas. Hay algo importante en esto que quiero resaltar en este capítulo, y es que con mucha frecuencia se dice que en toda sociedad se ha consumido droga. Sí, es cierto. Pero lo importante no es que en toda sociedad se haya consumido droga. Lo importante realmente es que cada sociedad ha tenido que desarrollar formas de control para el uso de las drogas. Es decir, el argumento de que, no,
como todas las sociedades han consumido drogas, entonces eso no es asunto nuestro. Perdónenme, señores, sí es asunto nuestro. Todas las sociedades han tenido que generar estos controles. La gente en Colombia, todo el mundo afirma que el prohibicionismo al alcohol ha sido un fracaso horrible y que los gringos tuvieron que legalizar el alcohol. Sí, señor. El prohibicionismo al alcohol ha sido extraordinariamente exitoso en la historia del mundo por más de 1000 años, en todos los países musulmanes, especialmente en los que tienen la ley de la Sharia. ¿Okay? Hay control social. Hay control social. Hay formas de control. Que no me gusten, eso es problema mío. Pero si yo soy el extraterrestre curioso, tengo que reconocer que sí funcionaron. Bien, con relación a cómo surge el régimen, se empieza con las guerras del opio. Allí en las guerras del opio quiero resaltar 2 puntos que contradicen las creencias comunes. El primero es que los ingleses eran unos imperialistas que iban a explotar a este pobre país que es China. Bueno, resulta que China era un imperio peor que el imperio británico. Es decir, el enfrentamiento no era entre unos buenos y unos malos, ahí era ver quién era el peor. Eso es otro cuento. Hay que verlo así. Es decir, si uno mira cómo se trataba, cómo el poder imperial trataba a los súbditos en China, por Dios, mire, los ingleses eran una bendición. El otro punto que no se conoce es la importancia de factores de la macroeconomía o de la moneda especialmente, que influyeron en las decisiones de la Gran Bretaña. Es decir, el problema fundamental es que llegaron allá los ingleses y ellos eran comerciantes, era comerciar. Y básicamente querían comprar sedas, especies, especialmente algunas joyas. Pero China, una sociedad totalmente aislada y cerrada, horriblemente xenofóbica, que no tenía ningún interés en contactarse con el mundo y que no le permitía a sus ciudadanos contactarse con el mundo. El resultado de esto es que había que pagarles en dinero contante y sonante, que en esa época, bajo el patrón oro, era básicamente oro o plata, especialmente plata. El resultado de eso es que disminuía la cantidad de moneda en Inglaterra, lo cual generaba una disminución en precios, una cantidad de problemas enormes, porque, por ejemplo, todas las deudas estaban contratadas en valores mucho más altos, la gente no podía pagar lo que fuera. Es decir, era horriblemente recesiva. Entonces los ingleses tenían que buscar formas para vender algo para compensar la balanza de pagos. Era un problema que sí se lo ve como algo totalmente, como un imperio que se enfrenta a conquistar algo. Mira, lo que ellos querían era comerciar y balancear la cuenta corriente en la balanza de pagos. Bueno, sigue. Luego se empieza con la comisión de Shanghái. Precisamente en China hubo durante todo el siglo XIX, una cantidad de sublevaciones. Era un imperio que se estaba resquebrajando desde adentro, entre otras cosas. Y el resultado de esto es que el contrabando de drogas, pues de opio fue importante, y eso estaba socavando y corrompiendo a la sociedad. Y desde el punto de vista de Occidente también era importante que no se colapsara. Entonces, Estados Unidos empezó a promover una reunión, una comisión para tratar de buscar un control especialmente al opio.
De ahí surgió la primera convención de La Haya, en donde, a propósito, es decir, fueron solamente 13 países, Persia en ese momento, lo que es Irán hoy, estaba el único que él fue representado, Persia fue representada simplemente por un comerciante que estaba en Shanghái, y todo esto fue montado por el obispo presbiteriano americano que estaba en las Filipinas, Charles Brent, que fue el presidente de la comisión, y realmente él fue el único que la firmó. Eso, al final, el resto no se puso de acuerdo, solamente el sí, está bien, eso. Nadie quería meterse a controlar mucho esto, porque básicamente era importante para algunos países, Turquía, para India, Inglaterra, etcétera, traficar, es decir, tener un mercado de opio amplio. Luego vinieron 3 conversiones en la época entre guerras, entre las 2 guerras mundiales, dentro de las Naciones Unidas, perdón, de la Sociedad de Naciones. Allí Inglaterra y Suiza especialmente, que tenían una industria farmacéutica fuerte, siempre quisieron promover un sistema de regulación, pero no de prohibición. Y Estados Unidos siempre buscó establecer este régimen que limite los usos a la ciencia, a la medicina y la ciencia. Eso siempre se lo bloquearon. Durante la Segunda Guerra Mundial, el sistema que se había establecido con las 3 convenciones que se firmaron en la entreguerras, eso se transfirió a Estados Unidos. Estados Unidos, que no financió a la Sociedad de Naciones, porque no fue miembro de la Sociedad de Naciones. Y aún hoy en día en Estados Unidos hay una oposición violenta muy fuerte a financiar a las Naciones Unidas. Eso se mantiene. Allí lo que sucedió fue que Estados Unidos terminó financiando solamente los órganos de drogas de la Sociedad de Naciones. Eso fortaleció mucho el papel de Estados Unidos, y quien había sido el jefe de la Oficina Federal de Estupefacientes, de Narcóticos, Federal Bureau of Narcotics, Harry J. Anslinger, estuvo durante 32 años allí, fue el gran cerebro, el gran líder detrás del régimen internacional. Eso se estableció, se consolidó con la convención del año 61, que básicamente consolidó todos los protocolos y las convenciones anteriores, y allí por primera vez, artículo 4, lo tengo más adelante, un poco más adelante, ahí está, sí, atrás está. El artículo 4 lee exactamente el inciso C: sin perjuicio de las disposiciones de la presente convención, para limitar exclusivamente la fabricación, exportación, importación, distribución, el comercio y uso, la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos. El protocolo de la convención, la primera frase que dice es preocupados por. El problema es por qué. La convención en inglés dice Health and Welfare, es decir, Public Health and Welfare, salud pública y bienestar. Las convenciones en inglés, en español y en francés dicen la salud física y moral. Resulta que hay otro artículo que dice que las traducciones son
expresan idéntico, un concepto idéntico. ¿Okay? Bueno, yo intenté averiguar si en la acepción de bienestar en inglés de los años 60 se interpretaba algo moral, no había nada de eso, pero bueno, en eso andamos. Sigue, por favor. Bien. Luego viene, es decir, una vez que eso se estableció, ese régimen, donde dentro de las Naciones Unidas se establecen 3 órganos, se establece la Comisión de Estupefacientes, que se reúne cada marzo, que es donde los países envían delegaciones para discutir políticas. Hay un staff que maneja esto. Luego está la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, formada por 13 personas, por lo general mayores, que vienen de diferentes sitios del mundo, que no representan a ningún país, pero que son candidatizados por países. 10 de ellos y 3 son candidatizados por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Actualmente yo soy uno de los 13. Este órgano tiene como finalidad supervisar la aplicación de las convenciones en todo el mundo. Y finalmente está la ONUD, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que básicamente aplica, tiene un programa de cooperación técnica, asistencia técnica, y intenta cooperar en la aplicación de las convenciones y en la promoción de las políticas contra las drogas. En mi libro básicamente muestro eso y muestro cómo ha habido una cantidad de problemas con la interpretación de las convenciones. Por ejemplo, pasa un poco más adelante. Bueno, es decir, sigue convenciones siempre. En el caso de Bolivia, hacia atrás y atrás. Es decir, de acuerdo con la convención, bueno, Bolivia hizo una solicitud formal en el año 2009 para enmendar la convención, de manera que se permitiera los usos tradicionales de la coca. Bolivia hizo el procedimiento, eso fue rechazado, que básicamente bastaba con que un país rechazara para que hubiera problema, pero en general todo el G8 votó en contra. ¿Okay? Los países más poderosos del mundo en contra. Muy bien. Entonces, aplicando las reglas, Bolivia se retiró de la convención y volvió a entrar. Reacción de la Junta, yo no era miembro en ese momento, muy fuerte contra Bolivia. Ustedes están poniendo en riesgo la integridad de la convención, del sistema, etc. En el caso de los Estados Unidos, los casos de Colorado y Washington, que son los que analizo, porque esto se escribió antes, el movimiento hacia la legalización de la marihuana es muy fuerte. Eso es muy interesante y, en el sentido de que la convención parece que se aplica, es decir, uno termina como que hubieran diversas convenciones, una que se aplica en países con organizaciones federales y otro con gobiernos centrales. Lo que sucede en el caso de Estados Unidos es que, de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, la soberanía no radica en el gobierno federal. El gobierno federal no es soberano. El gobierno federal es un agente de los gobiernos soberanos de los estados. Cada estado es soberano. Uno piensa con Estados Unidos como en un país, muchas veces hay que pensarlo más bien como una Unión Europea un poco más avanzada en algunos aspectos. ¿Okay? Entonces el resultado es que el gobierno federal no puede forzar a los estados
a que cumplan las leyes federales si los estados se oponen. Es decir, constitucionalmente el gobierno federal puede, por ejemplo, ir y atacar y confiscar marihuana legal en un estado. Lo podría hacer enviando el FBI o la DEA, ¿ok? Pero no puede forzar a las policías locales a que confisquen. Y no puede forzar a los jueces locales a que apliquen la ley federal. Tiene que ser un juez federal. Así es que hay un conflicto extraordinario en eso. Esos son problemas actuales que tenemos. Bien, el prohibicionismo en alcohol en Estados Unidos, creo que ya me estoy demorando demasiado. Quisiera en esto resaltar dos puntos distintos, pues varios puntos. Primero, el alcohol ha sido una droga domesticada en Estados Unidos. Hay sistemas de consumo cada vez más rígidos, es decir, con controles sociales cada vez más rígidos, no son necesariamente controles estatales. Y en el fondo lo que había, es decir, en Estados Unidos el alcohol se consumió durante muchísimo tiempo, en gran parte porque era mucho más saludable que el agua. Es decir, en todas las zonas rurales de Estados Unidos hay un problema con el consumo de agua pura. La sidra de manzana era básicamente mucho mejor, mucho más saludable. ¿Okay? Y al final lo que surgió fue una lucha entre grupos tradicionales, ahí está la luz, los grupos que apoyaban la prohibición, grupos religiosos, un movimiento que era muy progresista, que básicamente veía en la migración reciente y en la urbanización un problema donde se generaba mucha desigualdad y mucha injusticia, y el alcohol era factor importante en ese sentido. Finalmente, los grandes industriales, es decir, en el momento en que surge la industria, el alcohol es un problema, porque, es decir, en la agricultura el alcohol puede ser muy complementario a la producción. Es decir, mi familia, aquí tengo varios parientes acá, es decir, nuestra familia, por ejemplo, tenía unos cultivos de caña de azúcar en Santander, y todos los campesinos ahí metían guarapo todo el día. Es decir, en general, esos son trabajos muy aburridos, solitarios, en donde la productividad aumenta con el guarapo. Okay. Tú pones, cuando surge el Fordismo, surge todo el proceso industrial, tú pones a un obrero con alcohol y eso se acaba. Okay. Luego es muy interesante que el movimiento feminista en Estados Unidos apoyó fundamentalmente el prohibicionismo. El movimiento feminista tenía dos metas: el sufragio y la prohibición al alcohol, para que los obreros no se tiraran el sueldo en alcohol y proteger a la familia. Una, la enmienda 18 con el alcohol, la enmienda 19 a la Constitución con el sufragio. Así es que esos son efectos totalmente distintos. Los procesos por los cuales se prohíbe el alcohol en Estados Unidos no tienen nada que ver con los procesos por los cuales se prohíbe la cocaína. Socialmente son movimientos totalmente distintos. La analogía no creo que sea válida. Simplemente uno no puede esperar que porque los gringos legalizaron el alcohol van a legalizar las drogas. Es por eso que lo coloco allí. Bien, el régimen internacional tiene muchas características.
Sé que hay gente del Ministerio, acá hoy, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y quiero sugerir hoy una parte que tal vez no lo tengo en el libro, pero sobre cómo tratar de avanzar en el debate. El artículo 4 que está ahí, que he mencionado, es un artículo clave. Y hasta ahora, es decir, la forma como yo lo he vivido dentro de la Junta, es decir, al tercer día de estar en la Junta, básicamente se me informó muy cortésmente que yo había perdido 50 años de mi vida estudiando ciencias sociales, porque resulta que la medicina es ciencia. Las ciencias sociales son especulaciones. ¿Okay? Es decir, esto ha sido un régimen básicamente en donde la interpretación de qué es ciencia ha estado determinada por lo que los médicos dicen que es ciencia. Porque eso apoyado por algunos químicos que hacen el análisis de las drogas, etc. Yo creo que ese es un punto en el cual hay que empezar a hablar en serio, y es algo que no se ha tratado en ninguna de las reuniones. Eso no se trató para nada esta semana en Cartagena. Pero por ahí yo creo que es por donde se puede flexibilizar en serio el sistema. Porque al hablar de ciencia, yo he enfrentado a mis colegas en la Junta, donde digo, mire señores, yo entiendo que los médicos sepan mucho más que yo sobre cuál es el efecto de una droga en el cuerpo humano. Pero en el momento en que ustedes hacen una recomendación de política, ustedes no son médicos, no son científicos duros. Eso es un proceso político, señor. Eso no es ciencia, eso es política. Y en política pública hoy, la política pública como disciplina, como ciencia, se ha expandido y ha desarrollado formas de evaluación de las políticas. Hasta ahora, la forma como las políticas se han evaluado dentro del sistema de Estados Unidos es que cada vez que hay una consecuencia indeseable, se dice imprevista. En español, es curioso, en inglés se refiere a consecuencias no buscadas. La traducción que yo he encontrado en los textos oficiales en español es imprevisto. No, señor, eso no son imprevistas. Es decir, si yo fumigo y hay un desplazamiento, hay un cambio, un desplazamiento de cultivos, eso no es imprevisto. Lo lamento. Usted no puede venir con ese cuento, eso es perfectamente pronosticable. Sé que va a haber. No sé exactamente a dónde se va a desplazar, eso es cierto, pero que va a haber desplazamiento, eso, hay desplazamiento. Entonces, en política pública hoy en día hay sistemas de evaluación de políticas que incluyen todas esas consecuencias, en serio. Entonces, el argumento que hay que desarrollar seriamente es ¿por qué usted dice que las ciencias sociales no son ciencias, señores? Que eso no aumenta el conocimiento. Que el conocimiento en ciencia social sea más débil que en física, posiblemente sí. No hay problema. Pero eso no significa que no sea conocimiento. Entonces, eso sí permitiría modificar la forma como se pueden utilizar las drogas. Es decir, eso podría permitir abrir un sistema para un uso controlado y regulado de muchas drogas. Que es importante porque eso implica también tener un control, establecer formas de control más rigurosos a las empresas farmacéuticas, a los médicos,
Perdón, las empresas farmacéuticas nunca sobornan a los médicos. No. No, los grandes seminarios en Hawái, al lado de la cancha de golf, donde invitan al médico con pareja y cuando no tiene pareja se la proporcionan, esos no son ningún soborno para nada. El hecho de que con la medicina, con los sistemas, con la tecnología actual, las empresas farmacéuticas sepan exactamente qué médico ha recetado sus medicamentos, eso no les da ningún poder para sobornar, no, eso no pasa nada, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que es por eso que necesitamos un sistema que trascienda lo actual, el sistema actual. La idea no es acabar con el sistema actual, es fortalecerlo. Hay que aceptar que estamos en un mundo posmoderno, donde las empresas, las grandes corporaciones tienen mucho poder, obviamente la FIFA tenía mucho poder, etcétera, pero hay que incorporar esos grupos y hay que incorporar la sociedad civil al régimen. Nada de eso nos va a resolver el problema en Colombia. Creo que no tengo demasiado tiempo para seguir hablando en esto, pero simplemente en Colombia tenemos que aceptar, en el caso, por ejemplo, de la violencia, algo muy simple. Los estudios en Estados Unidos muestran que cada vez que la prohibición al alcohol y la prohibición a las drogas sí ha generado un aumento en violencia. Básicamente, las estimaciones dan que aproximadamente entre 25 y ahora de 25%, 40% máximo de la violencia actual se puede atravesar. Es más alta de lo que hubiera sido si no hubiera habido prohibición. Es decir, lo que se muestra con la violencia siempre es que uno empieza en un nivel muy bajo. En el caso colombiano, las cifras que sacó fue quien hizo en los Andes las cuentas de la violencia. Fabio Sánchez muestran que el año 46 era 6 muertos por 100.000 habitantes, luego llegó la violencia, subió, luego disminuye la violencia, baja, nunca bajó por debajo de 20, luego llegan las drogas, vuelve a subir mucho más y luego vuelve a bajar, pero nunca baja a 20. Es decir, que son procesos muy difíciles de bajar. En Estados Unidos pasa lo mismo. La diferencia es que el prohibicionismo en Estados Unidos se le puede atribuir un aumento tal vez de 2, máximo 3 muertes por 100.000 habitantes por año, el aumento. En Colombia pasamos de 6, ahora estamos bajitos, creo que es 26 ahora, y no se puede bajar. Así es que independientemente de decir, sí, las drogas causan violencia o han podido ser un factor que ha contribuido a la violencia a largo plazo. Pero ¿por qué en Colombia eso es tanto más alto que en otro lado? ¿Por qué en Centroamérica pasa lo mismo? ¿Okay? Por eso es que Colombia no es una aberración, es decir, hay otros países semejantes. Y es por eso que tenemos que concentrarnos en cómo crear una sociedad amable, cómo tener un proyecto de nación inclusivo. Y para eso no sé si es decir, no creo que yo lo vaya a ver en mi vida. Estoy demasiado viejo para eso. Porque los odios y el desprecio por el otro acá es demasiado grande. Gracias.
realmente para la Academia es muy enaltecedor que hayamos patrocinado la publicación de este trabajo junto con Francisco Tomi, y queremos agradecerle la presentación que ha hecho él y también al doctor Hernando Gómez Buendía por el análisis también tan profundo y cálido que hizo del trabajo de Francisco. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Felicitaciones. El libro realmente es una obra. Sí, bueno.